proyecto defensadeudores.es es el primer estudio jurídico del Ecuador especializado únicamente en brindar soluciones legales a personas con problemas de sobreendeudamiento. Venimos del Grupo Defensa de Chile, que tiene en Chile más de 20 años de experiencia, más de 21 sucursales que cubren la totalidad del territorio chileno, desde Arica hasta Magallanes, más de 500.000 personas atendidas durante 20 años. Esa experiencia ahora está puesta a órdenes del Ecuador. Hace 6 meses aproximadamente que hemos iniciado actividades en este país. En ese sentido es importante mencionar que estamos trabajando en 3 líneas principalmente: informar, educar y defender. Y en lo que respecta pues a informar y educar, ustedes como medios de comunicación son nuestros aliados más importantes, porque nos permiten comentarle a la ciudadanía sobre reformas legales que se están haciendo, sobre normas jurídicas de que deben conocer y también sobre consejos para evitar el sobreendeudamiento, porque la idea también es promover un consumo responsable y evitar el sobreendeudamiento. Correcto. En este caso, hay defensa de los deudores porque le bloquean las deudas. ¿Cómo es el asunto? Bueno, en efecto, en el Ecuador existen 2 formas de cobrar las deudas. En lo que respecta a los acreedores de carácter privado, por la vía judicial civil, y en lo que respecta a los acreedores de carácter público, por la vía coactiva. En esa segunda línea han habido algunas dificultades y problemas, porque hay mucha gente que no sabía que tenía una deuda y se entera porque le han retenido valores en sus cuentas bancarias. Entonces, ¿es legal o no es legal? Esto es legal en la medida en que la coactiva se cumpla el debido proceso y se lleve a cabo, porque el Estado tiene esta potestad, digamos, extraordinaria de hacer estas retenciones cuando el acreedor es de carácter público. Esto no pasa y no debe pasar cuando el acreedor en cambio es de carácter privado, que en cambio debe ir ante un juez de lo civil, notificar a la contraparte y luego de un debido proceso pedir las correspondientes medidas cautelares. Eso es importante mencionarlo. Ahora, lo ideal es evitar llegar a eso. Es decir, cuando usted sabe que tiene problemas de sobreendeudamiento y que va a caer o ya ha caído en morosidad, lo importante es buscar ayuda profesional para saber cuál es la mejor alternativa. Y voy a mencionar solo 4. Por ejemplo, hay una alternativa que es la nulidad. Y recordemos que hay deudas que son nulas desde su origen porque le falsificaron la firma, porque suplantaron la identidad. Y de esos casos, aunque usted no lo crea, hay muchos. Hay otras deudas que por el paso del tiempo ha prescrito la acción de cobro. Es decir, que el acreedor ya no puede judicialmente, digamos, perseguir el cobro de esa deuda. Hay también el alivio financiero que está vigente hasta este 31 de marzo, que fue producto del paro de junio del 2022, que le permite a quienes son titulares de microcrédito, productivo, pymes y educativo acceder a un refinanciamiento con condiciones especiales que le permite evitar costos legales, gastos de cobranza e incluso obtener periodos de gracia. Pero lo más importante de ese alivio financiero es que usted accede al riesgo A1, que le permite acceder a nuevos créditos. Otra alternativa también es la Ley Orgánica de Apoyo Humanitaria, cuya ventana está abierta hasta junio de este año y que le permite a usted mediar con todos sus acreedores en conjunto, y mientras dure ese proceso de mediación no le pueden iniciar a usted procesos legales en su contra, o si ya los han iniciado se suspenden. Es decir, alternativas a los problemas de endeudamiento hay muchas. Lo importante es conocerlas y saber elegir cuál es la mejor vía para poder acceder. Economista, 25 para las 8, haciendo un paréntesis. Tremendo sol ha salido hoy día. Tremendo sol, mi querido economista. Los años del sol. Para que se seque la ropa. Y a esta hora. Mi querido abogado, faltan 25 para las 8. Estamos conversando con el abogado César Coronel de la Defensa de Deudores de Ecuador. Una pregunta. En algún momento se declaró de que no eran imprescriptibles, ¿no?, las deudas de las que tenían que ver las personas naturales con el Estado. Ejemplo, con el Consejo Nacional de Telefonía, el CNT, de Telecomunicaciones. Por ejemplo, hay un decreto que fue en el gobierno del fugitivo, ¿no es cierto?, de que esas deudas eran imprescriptibles, ¿no?, la palabra. Sí. Aquí es importante hacer una puntualización. Ya, pero perdóneme. Sí. Entonces, por ejemplo, en 5 años generalmente toda deuda se extingue. Acá hay deudas de 5, 10, 15 años y les están cobrando y realmente les están deteniendo en la banca sus pocos billetes que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es legal eso? Por principio de seguridad jurídica, toda
acción judicial tiene un periodo de prescripción. Es decir, la posibilidad que tiene el acreedor de perseguir esa deuda tiene que tener un periodo de prescripción. ¿Para qué? Para que dentro de ese periodo el acreedor accione. Si no lo hace, el derecho, el Estado, la ley te castiga por no haber actuado en ese tiempo, y lo que implica es que si no activaste, si es la vía ejecutiva 5 años, si es la vía ordinaria 10 años, esa deuda, no es que la deuda como tal prescribe, lo que prescribe sí es la acción que tiene el acreedor para perseguirla. Ahora bien, no importa que el acreedor sea el Estado, igual prescriben. Le voy a poner un ejemplo, las multas de tránsito. Las multas de tránsito prescriben en 5 años. Es decir, si hay personas que nos están escuchando ahora mismo y que tienen una multa de tránsito hace 5, 6, 7, 10 años, incluso hay gente que tiene años las multas e incluso no pueden renovar la licencia, no pueden matricular el vehículo por estas multas, sepan que en un trámite expedito se puede lograr la prescripción de esas multas. Ahora, donde sí hay una discusión, licenciado, es respecto a las obligaciones patronales con el IES, porque se entiende que los derechos de los trabajadores son irrenunciables y por lo tanto el IES se niega a aceptar que las deudas en lo que respecta a responsabilidad patronal prescriban, pero en el resto de los casos la prescripción opera y usted la puede solicitar en la vía administrativa, incluso las multas tributarias, bueno, todo este tipo de temas que le estoy comentando en lo que respecta al ámbito público tienen esta posibilidad de la prescripción. Usted hablaba, abogado, perdón, de que no es que se anula la deuda, sino que el acreedor ha perdido de pronto la posibilidad de ejecutar legalmente. Correcto. ¿Cómo queda entonces la relación monetaria de esa deuda? ¿Cómo, qué? ¿Usted no va a terminar pagando o cómo es la cosa? Bueno, ahí usted tiene dos posibilidades. Como usted ya no lo pueden perseguir judicialmente por el cobro de esa deuda, obviamente una alternativa es, como ya no hay la acción, digamos, legal, judicial, coactiva, qué sé yo, para poder accionar, hay mucha gente que simplemente no paga. Y hay otros casos que le puedo comentar que hemos tenido algunos ya de éxito en nuestro estudio, donde lo que hacemos es negociar directamente con el acreedor en la medida en que usted ya no me puede cobrar vía judicial y obviamente esto le pone en una posición mucho más, digamos, de ventaja al deudor para poder negociar y poder obtener un certificado de no deudar, porque algo que sí mucha gente quiere es rehabilitarse en la central de riesgos, porque eso, y poder salir eso del le iba a decir, se escucha bonito que usted no paga la deuda, ya no lo pueden perseguir judicialmente, legalmente, pero su registro crediticio sí se ve afectado, porque sin duda usted va a quedar como moroso. Correcto, por eso le mencionaba que otra alternativa es justamente eso, una negociación en la que el deudor está en una ventaja mucho más amplia que el acreedor y puede usted negociar la deuda. Ahora, recordemos que hay muchas empresas, bancos, etcétera, que luego de cierto tiempo ya incluso dan a pérdida estas deudas. Y evidentemente una negociación del valor, así sea mínimo, resulta al final del día también conveniente. Mire, acá hay una pregunta, don Marcelo Martínez dice, la Comisión de Tránsito me salió con multas del 2005, ¿cómo hago? Don Santiago Ríos dice, no, por acá dice don Marcos Muñoz, ya. Tengo 3 años rogando a un banco un refinanciamiento automotriz. ¿Me pueden ayudar? Mire, hay dos cosas. Uno, en lo que respecta a la Comisión de Tránsito, que le han aparecido multas de 2005, sepa usted que esas las puede usted solicitar la prescripción. Llámenos, tenemos un número habilitado desde las 9 de la mañana, que es el 1-800-DEUDAS, que nos puede contactar y le podemos ayudar sin ningún problema. Y en lo que respecta al caso del refinanciamiento del vehículo, dos cosas ahí. Evidentemente, los procesos de refinanciamiento son procesos que implican un acuerdo entre las partes. Sin embargo, también hay que comprender que hoy 2 de cada 10 personas en el Ecuador tienen problemas de sobreendeudamiento. Es decir, no es que no quieren pagar, no pueden pagar porque su situación económica desde el 2019 para acá se ha visto deteriorada. Recordemos que en el 2019 tuvimos un paro nacional en el Ecuador, sí, que le costó a nuestro país más de 800 millones de dólares en pérdidas. En Chile tuvimos al mismo tiempo el estallido social. En el año 2020 tuvimos una pandemia que al Ecuador le costó en pérdidas aproximadamente 11.000 millones
millones de dólares. En lo que respecta a junio del 2022, tuvimos una nueva paralización que costó 1.200 millones de dólares al Ecuador. Entonces, en pérdidas, de tal manera que hay mucha gente que perdió su trabajo, hay mucha gente que perdió el empleo, que cerró su empresa, que cerró su negocio, su kiosco ya no lo pudo continuar y hoy no puede pagar. Entonces, lo importante es que también los acreedores comprendan que la situación del deudor puede cambiar con el tiempo. No es que estamos hablando de un deudor que se endeudó sin posibilidad de pagar, porque cuando adquirió la deuda estaba en plena conciencia de que iba a poder cumplir, pero luego las cosas cambian. En lo que respecta a los vehículos, también es importante mencionar que en el año 2018, si no me equivoco, se expidió una ley orgánica que regula los créditos automotrices, que dice, más, palabras menos, que si el vehículo que usted adquirió, el crédito fue de menos de 100 salarios básicos, y si además usted ese vehículo lo ha utilizado para uso familiar, con la sola entrega del vehículo como dación en pago, sin importar el valor de la deuda, se extingue la obligación en su totalidad. Y esto hay mucha gente que no lo sabe. Hemos tenido clientes que han ido a la concesionaria y le han dicho, ok, tú debes 20,000. El carro te lo recibo por 10, los otros 10 te calculo intereses, etcétera, me debes 15. Así es. ¿Por qué? Porque la gente no conoce, y en buena hora que a través de Sucre le contemos estas cosas a la ciudadanía. Sepa usted que si el vehículo costó menos de 100 salarios básicos, es decir, menos de 45,000 dólares, uso familiar, y es el único vehículo que tiene la persona, puede solicitar con la dación en pago la extinción de la totalidad de la obligación, incluyendo intereses, gastos legales, gestión de cobranza, multas, recargos, mora, etcétera. Abogado, aquí le agradece don Marcelo Martínez sobre la pregunta, pero aquí hay otras, ¿no? Dice, a ver si vamos rapidito por el tiempo. Aquí hay una que dice don Mario López. ¿Qué sucede con la deuda de responsabilidad patronal, persona natural, cuando el patrono ha fallecido, por ejemplo? Bueno, las deudas, y eso también es importante mencionar, porque algo que, aunque usted no lo crea, es una de las búsquedas más recurrentes en Google en Ecuador. Las deudas se heredan, las deudas sí se heredan. Cuando uno hereda o recibe una herencia, recibe lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo. Entonces, evidentemente, si una persona fallece y ha dejado una deuda, más aún si es una deuda con el Estado, como en este caso el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sus herederos van a tener que pagar esa deuda y van a tener que cumplirla. Ahora, algo que también quiero aprovechar justo en esta pregunta es respecto al tema del seguro de desgravamen. Si usted tiene una deuda y sabe que su salud está deteriorada o sabe que los años pasan y bueno, puede usted tener 20 años y le atropella un carro también, o sea, la edad no significa necesariamente que va a estar vivo o no. Es importante tener un seguro de desgravamen que cubra la totalidad de la deuda en caso de ausencia definitiva del deudor. Aquí hay otra pregunta, dice don Omar Machado. ¿Qué pasó con la condonación de las deudas del Banco Ecuador? Bueno, ahí obviamente yo no represento a esa institución, sin embargo lo que sí se está aplicando hasta este 31 de marzo es el alivio financiero que le permite a usted en condiciones especiales un refinanciamiento con periodos de gracia y eliminación de ciertos costos. No es la misma figura, pero está relacionada con el ámbito automotriz. A propósito de las multas de tránsito que usted explicó, ¿qué ocurre con el pago de las matrículas de personas que no han matriculado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años y más? Exactamente es el mismo procedimiento, es decir, también cuando ha pasado cierta cantidad de tiempo, por el concepto que decíamos, ¿no? De que evidentemente si el accionante, o mejor dicho, el acreedor no accionó dentro del tiempo, pierde el derecho a cobrar esas acreencias por la vía judicial, de tal manera que en el mismo sentido usted puede solicitar esa prescripción de esos tributos, porque recordemos que son tributos los que se pagan a través de la matrícula. Claro, ahí no a la Comisión de Tránsito, sino al Servicio de Rentas Internas, porque claro, recordemos que es el ente recaudador de las matrículas vehiculares. 15 minutos para las 8. Mira, hay varias preguntas. Aquí dice el señor, por ejemplo, dice, a ver. Mario López dice, ¿qué sucede con la deuda por responsabilidad patronal? Ya le dije. Por acá dice, si tengo impago alícuotas por más de 5 años, ¿me pueden cerrar las puertas para entrar a mi ciudadela? Bueno, eso ya es otro tema bastante, digamos, álgido porque implica la convivencia en comunidad. Pues no, evidentemente yo le puedo decir digamos, a quien administra el condominio, oiga, usted ya judicialmente no me puede cobrar.
pero él me va a decir, bueno, sí, yo judicialmente te puedo cobrar, pero igual no te dejo entrar y usar el ascensor. O sea, digamos, eso ya es una situación más bien de carácter privado. Acá dice otra, hay empresas que compran esas deudas incobrables de los básicos, de los bancos. ¿Por qué valor lo hacen y luego lo llaman al deudor que les pague el 100% de la deuda más intereses según el convenio que hacen? Esa es una pregunta que me permite también explicar algo que pasa en el mercado ecuatoriano, y es que muchas veces las deudas, por el paso del tiempo, la misma empresa acreedora o el banco decide que ya es una deuda incobrable. Por el paso del tiempo dice, ¿sabe qué? A mí esta cartera no me interesa porque es una cartera realmente, digamos, para poner un adjetivo, ociosa, y resulta que la venden a empresas especializadas en cobranzas. Obviamente se la venden a un porcentaje menor, eso va a depender del tiempo de la deuda, del tipo de acreedor, del riesgo que existe, y lo que se encarga la empresa de cobranzas es tratar de cobrar lo más que pueda en la medida de recuperar el valor que pagó por esa cartera. Ahora, también es importante mencionar que hay muchos de esos casos y recordemos que vivimos en el Ecuador, donde las estafas están al orden del día. Por lo tanto, si usted lo llama un estudio jurídico o una empresa de cobranzas diciendo que es el que debe cobrar en lugar del banco al que usted le debe, primero pida que le exhiban la documentación que certifique de que él es realmente el acreedor, porque si no yo voy a terminar pagándole a alguien que no es y resulta que sigo teniendo la deuda con mi acreedor principal. Si entonces, me prescribe la deuda, se borra totalmente y luego puedo pedir certificado, ¿se puede? Correcto, por supuesto. Es que parte del proceso de solicitar la prescripción, por ejemplo, en lo que respecta a las multas de tránsito, es que estas se eliminan del registro. Usted puede solicitar un certificado de no adeudar. Economista, 12 para las 8. No, me quedaba con esto de las empresas de cobranzas. Si la deuda igual prescribió y el acreedor original no ejecutó ninguna vía legal para el cobro, ¿lo pueden hacer estas empresas? No, y por eso también parte del trabajo de ellos es un poco arrinconar al deudor y hostigarlo. Y eso es importante también mencionarlo, y aprovecho su pregunta para mencionar que exactamente hace un año se reformó la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, cuyo artículo 49 por fin, licenciado economista, por fin regula las llamadas de cobranzas, estableciendo reglas claras, como por ejemplo que usted solo lo pueden llamar de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y entre las 7 de la mañana y las 8 de la noche. No antes de las 7 de la mañana, tampoco después de las 8 de la noche, así como tampoco lo pueden contactar ni los fines de semana ni los feriados. Además, solo lo pueden contactar una vez al día y si es vía telefónica de un número identificable. Además, solo pueden llamar al deudor, al codeudor o al garante, no como se había hecho costumbre que llamaban al tío, al sobrino, al jefe, al primo, al amigo. No, solo al deudor, codeudor o garante. Y además, durante esa llamada, el deudor no puede ser objeto de amenazas, humillación, avergonzar por efecto de la deuda al deudor, ni ningún tipo de amedrentamiento, que era una práctica también muy recurrente. Yo he tenido casos en la oficina que he recibido gente que le han dicho, si no paga la tarjeta hasta esta semana, le cortamos el agua, le cortamos la luz, le cerramos el RUC, que son amenazas absolutamente falsas. O la típica amenaza, te voy a llevar preso, cuando en Ecuador no existe prisión por deudas. De tal manera que no crea todo lo que le dicen y sepa usted que la ley por fin ya regula las llamadas de cobranzas. Si usted no logró tomar nota de alguna de estas reglas, también quiero mencionarle que en nuestra cuenta de Instagram, @defensadeudores.gc, puede encontrar también algunos videos que siempre estamos subiendo con esta información. Una última, licenciado, que está tiempo, 10 para las 8. ¿Deudas por manutención prescriben o no? Ahí no, porque hay un tema que es el interior superior del menor. La CNT vuelven a preguntar, prescriben. Sí, señor. Toda deuda, la acción dice que no, pues. No, pero es que ahí usted puede ir ante la vía contenciosa, que es ante un tercero imparcial que le dice y le va obviamente a dar la razón. Esto es sencillo. ¿Cuánto tiempo está en mora? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? 2 más 2 es 4, bueno, la deuda. Por ahí lo felicitan, ha puesto luz al final del túnel, se nos vino el tiempo. Que por favor, el número de contacto. Nos puede llamar al 1-800-DEUDAS. Repito, 1-800-DEUDAS entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, así como también nos puede visitar en nuestra página web www.defensadeudores.es. Síganos en nuestras redes sociales, @defensadeudores.es, o si quiere visitarnos en nuestra oficina en la ciudad de Guayaquil, somos casi vecinos aquí en el edificio World Trade Center, Torre A, oficina 805. Defensadeudores.es, la salida definitiva a tus deudas. Ahí está, definitivamente, 9 para las 8, gracias al abogado César Muchas Coronel, gracias a ustedes. de gerente general de Defensa de Deudores S.